Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia, donde quiera que nos estás viendo. Estos son los estudios bíblicos Vida Nueva Online, que se transmite por el canal de YouTube todos los domingos por la tarde. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da para poder estudiar la palabra de Dios y les doy la bienvenida a este estudio bíblico de Vida Nueva Online. Gracias a Dios que podemos estar en vivo, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. A través de los años han habido en la televisión se han transmitido muchos estudios bíblicos. Ahora con las redes de igual manera hay canales de estudios bíblicos, pero cada uno con su característica diferente, distinta, ¿verdad? Sin el hecho de competir, ni decir quién es mejor que el otro, sino con el deseo único de poder capacitar al hombre de Dios, dice la palabra, para toda buena obra. ¿Y la buena obra cuál es? Cumplir la gran comisión. Esto es importante para nosotros porque creemos que cada día que pasan, los tiempos están realmente muy, muy difíciles y vemos cómo está la maldad en el mundo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar ya nomás preparados para salir a la batalla, para poder comenzar a predicar el Evangelio, aún a costa de nuestra vida, porque hay mucha persecución en el mundo entero, hay mucha persecución por la palabra de Dios. Aquellos que se identifican como cristianos son perseguidos, son torturados, hasta corre riesgo su vida, su familia, el trabajo. ¿Y cuántas cosas más? Gracias a Dios que en esta parte de América no hay esa persecución tan fuerte como hay en Europa, en los países comunistas, como por ejemplo en la China, en Corea del Norte, todos estos lugares donde las noticias que recibimos son realmente alarmantes. Gracias al Señor podemos estar ahora en este día alrededor, ¿no?, de la palabra de Dios. Hagamos de cuenta, imaginemos cómo los discípulos y toda aquella gente que le rodeaba al Señor en su ministerio acá en la tierra, cuando Él hablaba, había mucha gente, además de los discípulos. Yo creo que en el día de hoy también nos vamos a sumar, nos vamos a imaginariamente entrar a este aula de estudio bíblico para poder estudiar la palabra de Dios. Pero antes de ir ya al estudio, vamos a leer un texto bíblico que nos ha acompañado, como siempre les digo, ¿no?, en cada programa, en cada estudio les digo, este versículo bíblico nos ha acompañado como un versículo lema, porque tiene realmente un significado muy profundo para mi vida, porque hace más de 35 años que estoy estudiando la palabra, ¿no? Gracias a Dios nos pudimos, mi esposa y yo, graduar de esta universidad que está en España, Madrid Online. Y este texto bíblico es algo que realmente nos marcó, ¿no? El hecho de poder seguir adelante y más que todo identificar cuál era nuestro ministerio. Porque en un principio nos quisieron que fuéramos pastores y para Bolivia, ¿no? Pero después no se pudo dar el caso. Y yo creo, hermanos queridos, que el Espíritu Santo es el que nos tiene que confirmar, ¿no? ¿Cuál es el ministerio que Dios nos dio? Y nos dio el ministerio de la palabra, de la enseñanza. Así que estamos con ese trabajo de enseñar. Hoy tenemos que ver el capítulo 9, ese capítulo famoso 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de una persona tan importante, ¿no?, en cuanto a la escritura de los libros acá en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando nada más y nada menos de Saulo de Tarso, llamado después el apóstol Pablo. Bueno, leemos el texto lema, ¿sí? Dice Pablo
el apóstol Pablo, ¿no? En una segunda carta a Corintios, que es los últimos de los libros que escribió. El capítulo 2, verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es como que me dijera Rodolfo, diligentemente, con diligencia, preséntate. Procura, esfuérzate para presentarte a Dios como, como un obrero aprobado. Y lo dice ahí en la segunda parte, dice, como obrero, ahí está, tenemos que ser obreros aprobados, que no tiene de qué avergonzarse. O sea, el apóstol Pablo, siempre digo yo que fue el primero que dijo, o por ahí me equivoco, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y no tenemos que avergonzarnos. Donde quiera que estemos, ya sea en nuestra oficina, en el trabajo, ¿no? En la casa, en el barrio, en donde quiera que vayamos, tenemos que testimoniar que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo. Entonces no tenemos de qué avergonzarnos. Porque la palabra es poder de Dios. No nuestra palabra, sino la palabra que sale de la boca de Dios, dice, ¿no? ¿Qué más? Dice, y termina esta frase tan hermosa, dice, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien en el griego está como cortar derecho, ¿no? Tratar de no manipular la palabra, no cambiarle el sentido, no aplicar a nuestra conveniencia, no aplicar como para dar, ¿cómo le puedo decir? Como para ofender al hermano, ¿no? Con la palabra. A pesar que la palabra no ofende, pero bueno, hay personas que utilizan la palabra, no, o sea, no la palabra, sino que su palabra, ahí está, su palabra para ofender a través del púlpito. Y escudándose en un texto fuera de su contexto. Entonces, ¿qué más podemos decir? Esto es lo que le dijo, ¿no? Que trace bien la palabra de verdad. Y cuando uno traza bien la palabra de verdad, molesta, porque es cortar derecho. Y a veces se corta brazos, piernas, cabeza, y se va cortando. Porque la palabra es un espejo, ¿no? Y la palabra nos muestra tal cual estamos, tal cual somos. Vamos ya al capítulo del día de hoy, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles tenemos. Y este capítulo, como les decía, es un capítulo muy importante, es un famoso capítulo que habla de la conversión del perseguidor de la iglesia. Y yo había escrito una biografía, había anotado una biografía para que voy a pasar a compartir con ustedes. Y vemos que Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, fue una figura influyente en los primeros años del cristianismo. Nació alrededor del año 5 después de Cristo en Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso, una ciudad importante de la provincia romana de Cilicia, en lo que ahora es la región de Turquía. La educación de Pablo fue educado como fariseo, o sea, estudioso de la palabra, y se destacó por el celo religioso, muy celoso en cuanto a la ley, a la Torah, ¿no? Dice, viajó a Jerusalén para estudiar bajo la tutela del rabino Gamaliel, uno de los grandes, podríamos decir, teólogos de aquella época, ¿no? Uno de los más destacados maestros judíos de la época, Gamaliel. Y es por esto que Saulo, escuchando ¿cómo le puedo decir? Otras palabras, otra ley, que el Señor cuando vino trajo nuevas interpretaciones de la ley, de todo esto, él se convirtió en un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús, considerando herejes y una amenaza para la fe judía. ¿Qué le parece? Mire usted cómo el ser humano, cuando no conoce la verdad, está apegado a lo que es solamente el legalismo, a los mandamientos de hombre, como decía, ¿no? Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo fue su conversión de Pablo? Ahora todo esto vamos a estudiar. En camino a Damasco, mientras perseguía a los cristianos, vamos a ver cómo Saulo tuvo una experiencia transformadora. Y según los relatos de la Biblia,
Jesús resucitado dice que se le apareció en una visión y lo confrontó a Saulo de Tarso. Saulo quedó cegado, perdió la vista durante 3 días ante esa visión tremenda que tuvo, ¿no? Luego recuperó, por supuesto, la vista, ¿no? Recuperó la vista por medio del profeta Ananías, ¿no? Ananías, parece, sí, Ananías, el cual fue a la casa por un mandato. Ya vamos a leer después estos pasajes. Este encuentro lo llevó a convertirse al cristianismo. El encuentro con Jesús llegó a convertirse, esto fue el momento en el cual su vida dio un giro de 180 grados del apóstol Pablo. Y tuvo que adoptar, ahí ya adoptó el nombre de Pablo, el apóstol de los gentiles. El ministerio de Pablo y sus viajes misioneros que son tan importantes, después de su conversión, Pablo se dedicó a predicar, a difundir el evangelio de Jesús. Realizó viajes misioneros en los cuales estableció iglesias cristianas y enseñó también a los creyentes. Y estos viajes, se registran en los libros de los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas, ¿no? Usted sabe que fue escrito este libro por Lucas, ¿verdad? Dentro de los principales viajes menciona la Biblia 3, ¿no? Y algunos dicen que fue muchos otros más. El primer viaje misionero, el año 46 al 48 después de Cristo. En este viaje misionero, Pablo y Bernabé viajaron, dice, a Chipre. Luego a las regiones de Asia Menor, como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Este fue su itinerario de este primer y corto viaje que hizo Pablo juntamente con Bernabé. El segundo viaje misionero alrededor del 49 al 52. O sea, más o menos entre viaje y viaje pasaron 1 año, 2 años más o menos, ¿no? Pablo, acompañado esta vez no por Bernabé, sino por Silas, porque tuvo unos problemas, ¿no? Por causa de Marcos. Entonces se separaron y tomó Pablo a Silas. Visitó nuevamente algunas de las ciudades del primer viaje, además de fundar iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, Atena y Corinto. Mire usted. Y por último llega el tercer viaje alrededor del 53 al 57 más o menos. Debí tener un lapso de 2 o 3 años interrumpidos para hacer estos viajes misioneros. En esta ocasión Pablo visitó Efeso, dice, donde pasó un tiempo significativo. Y también viajó a Corinto y varias otras ciudades de Asia Menor. Y también como haciendo una recorrida para ir confirmando y también ver cuál era la situación de cada creyente en cada ciudad. ¿Qué más? El último viaje a Jerusalén, donde estuvo ya su encarcelamiento, ¿no? Alrededor del año 57 al 59 después de Cristo. Pablo viajó a Jerusalén para llevar una ofrenda primeramente antes de su encarcelamiento, la iglesia de allí, pero fue arrestado y encarcelado. Y luego viajó a Roma, después de sus comparecencias ante los tribunales. Él dijo, bueno, pues yo quiero ir a Roma, ¿no? Porque yo soy romano, yo tengo de nacionalidad romana, entonces yo voy a Roma. Bueno, vamos a apelar a Roma, si tú quieres apelar, dijo el emperador, ¿no es cierto? Esto pasó en el año 60 a 62 después de Cristo. Después de apelar a César, Pablo fue enviado a Roma para ser juzgado. Durante su estadía en Roma estuvo bajo un arresto domiciliario. Es por eso cuando en este arresto pudo llamar a muchos, lo iban a visitar y llamar a Timoteo diciéndole en esta última carta, ¿no? Que traiga sus escritos, sus rollos, el capo, todas estas cosas que todavía él, como decía, ¿no? Estoy yo en cadenas, pero la palabra no está encadenada. Estuvo bajo arresto domiciliario, pero pudo predicar y enseñar a quienes lo visitaban. Ya iban a visitarle y confrontaban y conversaban con él y él les enseñaba y
y mandaba las cartas a las iglesias y todo esto. Pablo escribió varias cartas en el Nuevo Testamento, incluye en el Nuevo Testamento, que estos incluyen en lo que decimos el Nuevo Testamento, ¿no? Esto es lo que corresponde al Nuevo Testamento, no al Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento tiene 36 cartas, más 27 del Nuevo Testamento, son 66 cartas que tiene nuestra Biblia, ¿verdad? Las cartas que son autoría de él, tenemos a Romanos, el libro de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, la Primera y Segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Pero esto de Hebreos está todavía en un debate, ¿no?, de su autoría. No sabemos si escribió él. En cualquier caso, él escribió más o menos 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue su legado? ¿Qué es lo que dejó él? Pablo fue uno de los apóstoles, como les decía, más influyentes del cristianismo primitivo, ¿no? Y sus enseñanzas, sus escritos, sus libros han dejado un impacto duradero en la teología cristiana. En especial el libro de Romanos es teología pura. Impresionante este libro, hermano, que habla de teología. Acá podemos aprender muchas cosas. Se cree, dice la historia, que fue martirizado en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Fue decapitado, ¿no? Pablo, esta fue la muerte que tuvo él. La vida y la obra de Pablo han dejado un legado, ¿no?, muy importante y significativo en el cristianismo. Y sus epístolas, sus cartas, aún son estudiadas y valoradas por creyentes y estudiosos hasta el día de hoy. ¿Y por qué no? Por supuesto, porque son cartas tremendas, ¿no?, inspiradas por el Espíritu de Dios. Pero en algunos casos, por supuesto, él dice, no, digo yo, no el Señor. Aclara. Pero son cartas muy hermosas, hermano. Esto es lo que está basado hoy en día, ¿no?, en las iglesias, basadas en las cartas paulistas. Algunos quizás alguna vez mencionando esto de la ropa de la mujer y todo esto, alguna vez me mencionó, bueno, Pablo no quería saber de Pablo porque era machista. Y no es esto, sino que Pablo decía lo que él había aprendido del Señor, lo que había aprendido de los apóstoles, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchas controversias en cuanto a en este sentido, ¿no? Estos movimientos feministas que hoy en día dentro de la iglesia también están naciendo, es algo muy grave. Bueno, vamos ya, hermanos queridos, al primer versículo de este capítulo 9, habiendo ya leído podríamos decir, esta pequeña biografía, ¿no?, esta pequeña biografía de Saulo de Tarso, después llamado el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Usted sabe que del capítulo 7, en el capítulo 8 no se menciona nada de Pablo, porque la continuación de este versículo que vamos a leer, que tiene en pantalla, ¿dónde fue que lo dejamos a Pablo? En el capítulo 7 lo dejamos a Pablo. Y ahí dice, después que habiendo apedreado a Esteban, y la gente, ¿no?, dando grandes voces, dice el verso 57, se taparon los oídos por lo que hablaba, ¿no?, Esteban, y arremetieron una contra él, dice, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos, mire usted en este verso 58, es el comienzo del toque de Dios, del propósito de Dios sobre la vida de Saulo de Tarso, llamado después el apóstol Pablo. Dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Mire usted. A los pies de un joven que se llamaba Saulo.
ahí está, como para decirle, Saulo, acá está, el legado. Esto es lo que tenés que continuar. Qué tremendo, ¿no? Y mientras apedreaban, bueno, sabemos cómo reaccionó Esteban, ¿no? Y esta fue la última parte donde lo dejamos a Saulo de Tarso. Ahora vamos a ir al capítulo 9 y retomamos la escena de Saulo. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Verso 2, y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. O sea, para sacarlos, ¿no?, a las personas de un lado y llevarlos a otra localidad. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén, o sea, de Damasco a Jerusalén. Tenía que hacer una extradición, sacarlos de Damasco para llevarlos a Jerusalén. A todos los que pertenecían al camino. Este nombre le pusieron a los cristianos, los del camino. Qué hermoso nombre, ¿no? Dice, todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. O sea, Saulo toma el liderazgo de esto, de esta persecución a la iglesia. Qué cosa, ¿no? A veces uno cuando logra terminar de leer este libro dice, pero ¿dónde fue que Pablo realmente tuvo una verdadera conversión? ¿Por qué a veces no puedo ser como Pablo, dicen algunos, ¿no? Que mi vida gira unos 180 grados. Las cosas que yo hacía, como dice un coro, un cántico, ya no las hago yo. Entonces empieza la persecución, empiezan las cruzadas de muerte, amenazando a todo aquel que se haga llamar discípulo de Cristo. Como hoy día, ¿no? Hoy día también están habiendo persecuciones graves. No tanto en esta América, como les digo, porque tenemos la oportunidad de predicar libremente la palabra de Dios. Amenazando, dice, llamar a todo que se llamaba discípulo de Cristo. Y así, dice, se logró presentar ante el sumo sacerdote, que era la autoridad importante, ¿no? Y le pedía cartas para poder extraditar a los creyentes de la ciudad de Damasco y llevarlos a Jerusalén, a la cárcel allí en Jerusalén. Verso 3. En el viaje sucedió, acá empieza realmente el encuentro con Jesús, ¿no? En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. O sea, durante el camino hacia Damasco, de Jerusalén hacia Damasco, sucede algo extraordinario como nos sucedió a cada uno de nosotros. Porque al final nosotros hemos sido siempre perseguidores de la iglesia. Al no estar de acuerdo, bueno, entonces somos perseguidores. ¿Cuántos odiaron a aquellos que estaban predicando en las plazas, cantando? Yo, por ejemplo, no me gustaban aquellos que tocaban la guitarra en la iglesia, en la calle. Decía, ¿cómo estos locos van a tocar la guitarra? Pero mire era un perseguidor. No hay otro nombre, ¿no? Entonces, sucedió algo extraordinario. Y Lucas nos dice que una luz relampagueó de forma repentina alrededor de Saulo y los que le acompañaban, ¿no? Y yo creo que eso ha de ser como un rayo, ¿no?, que cayó. Y me imagino, ¿no?, lo sorprendido que debía estar Saulo. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? ¿Qué había sucedido? El verso 4. Él dice, cayó al suelo. Algunos dicen que iba a caballo, que cayó del caballo. Pero aquí no menciona la Biblia el detalle en sí. Solamente dice, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero yo creo que Saulo ha debido estar más sorprendido, no solamente por ese iluminar de ese momento, sino más sorprendido de haber escuchado una voz que mencionaba su nombre.
¿eh? No es que era una voz que le decía, detente. No, no. Le dijo, Saulo, Saulo, le dijo. ¿Por qué me persigues? Qué tremendo. Y a veces cuando leo esta porción, hermanos, realmente como que me da vergüenza, ¿no? Antes, cuando no era creyente, las cosas que hacía, ¿no? La crítica que tenía ante los evangélicos. Quizás nunca me interesó leer la Biblia, todo esto, ¿no? Y la verdad que siento vergüenza de haber actuado de esta manera, ¿no? Entonces, pero acá el Señor menciona su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a cuántos nos habrá llamado por nuestro nombre, no? Rodolfo, Rodolfo. Marcelo, Marcelo. Magalí, Magalí, ¿por qué me persigues? Mabel, ¿por qué me persigues? Cada uno tiene su testimonio, ¿no? De cómo tuvo un encuentro con Jesús. Verso 5. ¿Quién eres, Señor?, le dijo. Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Yo soy a quien tú persigues. Y Saulo probablemente es paralizado, ¿no?, ante el evento, se preguntaba, ¿quién es aquel que le cuestiona? ¿Quién está hablando? ¿Quién? ¿Quién es? Entonces, cuando escucha de nuevo la voz que responde a su pregunta, diciéndolo, yo soy Jesús. Ah, qué tremendo. Y él estaba yendo a perseguir a todos los seguidores de Jesús. Y mire, se encuentra con el Maestro, con el Príncipe de Paz, con el Señor de Señores. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo soy Jesús. Entonces, cuando él escucha esa voz, que es Jesús a quien él persigue como abanderado judío, no sé, ha debido sentir, primeramente, ¿cómo le puedo decir? Sorprendido por todo esto que estaba pasando. Vamos a ver un fragmento de esta parte que leímos. Terminamos de leer el verso 6, ¿sí? Dice, levántate y entra a la ciudad. Ahí está. Perdón, le dice, acá faltó algo. Dice, y temblando temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando le dijo, yo soy Jesús, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Esta es la primera orden que le da el Señor. Entra en la ciudad y espera la siguiente orden. ¿Y cuál era la orden que nos dio a nosotros cuando tuvimos un encuentro con Jesús? Entra en la iglesia, entra en la familia, en mi familia, en la congregación. Y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y ahí, por supuesto, los pastores, cuando vienen personas que aceptaron a Cristo en su corazón, les dicen las cosas que tienen que hacer para empezar a vivir una vida cristiana, para empezar a formar su carácter cristiano, para empezar a crecer, para empezar a ser discípulos del Señor. Qué hermoso. Vamos a ver ahora la fracción que preparé de esta porción del versículo 3 al 6. Vamos a ver este encuentro que tuvo Pablo. Está muy bien hecho esta película, la verdad que me gustó bastante. Vamos a ir ya.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Qué hermosa, qué hermosa parte, ¿no? Que esa fracción de esta porción que leímos del verso 3 al 6, vemos muy claramente, ¿no? Cómo fue este encuentro. Porque a veces uno cuando lee, eh, por ahí se imagina otra cosa, pero yo creo que hay muchas películas, muchas compañías cinematográficas que hicieron muy bien el trabajo, como en el caso del Evangelio de Juan, el cual estuvimos estudiando con esa película, con fragmentos de esa película, pero muy bien realizada. O sea, muy textualmente, pero tal cual está la palabra en el Evangelio de Juan. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles también está dentro de todo bastante bien como para poder acompañar estos estudios bíblicos del día de la fecha. Continuamos. Temeroso dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer, lo que tienes que hacer. Esta es la primera orden que recibe el apóstol Pablo, ¿verdad? Verso 7, Saulo de Tarso, dijimos, ¿no? Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Dice que oían la voz y no veían a nadie. ¿Qué pasó? Es que todo esto estaba dirigido a Saulo de Tarso. Los demás quizás luego iban a través de Pablo o de Saulo, iban a escuchar la palabra, pero esto era dirigido a un líder, a uno que realmente liderizaba este movimiento en contra de los seguidores de Jesús. Verso 7. Los hombres que viajaban con Saulo, se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. No veían a nadie. Verso 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, después de esa caída, no podía ver. No podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Qué tremendo, ¿no? Es como que cuando nosotros en un día tuvimos un encuentro con el Señor, realmente nuestros ojos estaban cegados por el enemigo, ¿no? Pero esta ocasión, el mismo encuentro con el Señor hizo que estos ojos se cegaran por un momento para que Dios manifestara su poder, su gloria, para que cuando abriera Él, viera lo real de las cosas. Como nosotros tenemos esa visión espiritual. Por eso nosotros caminamos por fe, no por vista, ¿no? Esto es importante. Y sin lugar a dudas, Saulo cae, ¿no? Y luego de este sobrenatural encuentro con Jesús, porque es sobrenatural esto lo que le pasó a él. Se nos menciona que abrió sus ojos, pero no podía ver. Es algo peculiar esto, ¿no? Lo que le pasó a Pablo. Cada uno durante su vida como cristiano, al recibir a Cristo, testimonio, tienen diferentes maneras como tuvieron un encuentro con Jesús. Algunos tuvieron en la pasividad de sus vidas, otros tuvieron en unos
hospital, ya al borde de la muerte. Otros tuvieron un accidente. Distintas maneras como uno en ese momento estaba antes de tener un encuentro con Jesús. Verso 9. Dice, estuvo ciego por 3 días, sin comer ni beber nada. Ciego por 3 días, sin comer ni beber nada. O sea, yo creo que ha debido ser tal el infortunio, ¿no? que Saulo, al verse ciego, inútil, y habiendo conocido a quien perseguía, se quedó en ayuno completo, seguramente esperando una respuesta subsiguiente a lo sucedido. Claro, porque él tenía una meta, ¿no? Con esas cartas iba a extraditar a la gente, perseguir a los del camino y llevarlos y encarcelarlos. Ese era su trabajo, como diciendo, acá estoy yo, como abanderado para defender al pueblo judío, a la ley judía, a Moisés, a la Torá. ¿No? Entonces quedó, dice, en ayuno, ciego durante 3 días, sin comer ni beber nada. Esperando seguramente, como dice la palabra. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Verso 10. Había, dice, en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le llamó en una visión. Le llamó el Señor a este hombre, a este discípulo, Ananías, le dijo. Yo que en varias partes de la Biblia hay, cuando Dios nos llama, por ejemplo, a Pablo, lo llamó a Samuel, a Elías, a tantos que llamó, ¿no? Pero realmente para algo importante, no como en el caso de Caín, que lo llamó, ¿no?, preguntándole de su hermano, o cuando llamó a Adán, ahí en el huerto del Edén, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Qué hermoso. Y en este caso a Saulo, ¿verdad? En este caso a Ananías. Y le dijo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Lo llama Ananías, un servidor suyo, ¿no? Quien le escucha claramente él. Y le responde, aquí estoy, Señor. El verso 11. A ver, vamos a ver qué le dice, ¿no? Ananías. Anda, le dice, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Mire usted cómo el Señor nos conoce. Todo. Nuestro nombre, nuestra vida, sabe quiénes somos nosotros. Anda, llámalo quizás le mandaría a un ángel, ¿no? Anda a ese encuentro de Rodolfo, que está allí y esto va a ser y esto, y vos dile, qué hermoso, ¿no? Ve a la casa llamada derecha, en la casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo, está orando. Qué bueno, qué actitud tan hermosa, ¿no? En ese momento de no poder ver, quizás ya él estaba destinado para esto, ¿no? Para este trabajo tan importante. Así como Pedro para los judíos, Pablo era para los gentiles. El verso 12. Dice, está orando, le dice el Señor, y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que él recobre la vista. O sea, Dios realmente está ordenando, está sincronizando todas las cosas, como es peculiar en él, ¿no? Él sincroniza todo, así como cuando Pedro necesitaba que se suceda el Pentecostés gentil en la casa de Cornelio. Él tuvo una visión, el otro tuvo otra visión,
una sincronía perfecta. Así también ahora le dijo, ¿no? Pablo ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, te ha visto a ti, que entra y pone las manos sobre él para que le recobre la vista. Esto le dice. Entonces, el verso 13, Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Claro, tenía una mala fama, ¿no? Por ser perseguidor. Ojo, él lo hacía realmente celoso de la ley. Muy celoso. Pero lo hacía de una manera que quizás no era la adecuada. Y cuando Ananías se da cuenta que tiene que ir a donde Pablo, al encuentro de Pablo, imagínense si uno tiene que ir a llevarle la palabra a un delincuente, ¿no? Un asesino, a un narcotraficante. ¿Será que podemos ir? Y el Señor nos envía. Ve a tal lugar. Claro, por supuesto, antes seguramente va a tratar con esa persona a la cual vamos a ir, ¿no? Pero Ananías no sabía esto y decía, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Esto es lo que reclamó, ¿no? Ananías. Vamos con el verso 14. Y ahora lo tenemos aquí. Dice, ¿no? Ananías. Autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos. Para llevarse presos, ¿dónde estamos? A todos los que invocan tu nombre. Claro, Ananías no quería ir, ¿no? Realmente, donde este hombre, seguramente por el miedo que producía, como le decía, sobre la iglesia. Y él le explica al Señor, ¿no? Las cosas, por qué motivos él no quería ir y todo esto. El verso 15. Y le dijo el Señor, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Mire usted, para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Este hombre me es escogido. ¿Qué diría de usted, no? Vos sos uno de mis escogidos para ir a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Qué hermoso. Y en este caso, este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Y claro, el Señor tiene que insistir con Ananías porque Ananías escuchó eso y le dio, capaz que diría, creo que me habló Satanás, me habló el diablo. Diría tal vez, ¿no? Por escuchar esa palabra, anda. No. Era el Señor. Era el Señor que le estaba hablando. Además, allí se revela claramente, ¿no? El sentido que Dios tiene para la vida de Saulo. La intención que Dios tiene. Lo que Él quiere hacer con esta vida. Quiere que se convierta en un instrumento de Dios para dar a conocer su nombre a las naciones. Pues no hubo, hermanos queridos, ningún apóstol como Pablo, ningún apóstol, y menos hoy que tampoco yo no estoy de acuerdo en que en este tiempo hay apóstoles, no estoy de acuerdo, bíblicamente no es así. Ningún apóstol como Pablo fuera tan efectivo en la predicación y evangelización del mundo conocido en aquella época. No hubo otro igual que él. Con tanta sabiduría. Y claro, es claro, porque Dios
habló a estos hombres para que puedan ser inspirados para escribir los libros. No eran cosas solamente palabras de ellos, como cualquier escritor de hoy en día escribe un libro, pone su autoría y ya. Porque son experiencias y palabras de esas personas, ¿verdad? El verso 16 dice, porque yo le mostraré, Saulo de Tarso, cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Bueno, como que ya le está diciendo a Ananías, mira Ananías, no tengas miedo, porque este hombre está así, así, seguramente le detallaré algunas cosas más que no están escritas acá en la Biblia. Y le dice a Ananías que lo que habrá de padecer este hombre, Saulo de Tarso, antes perseguía a la iglesia y ahora se convertiría en un perseguidor por la causa de Cristo. Me pasa como en el caso de Pedro, ¿no? Era pescador de peces en el mar, en el lago, y ahora, cuando lo llamó el Señor, iba a ser pescador de hombres. ¿Qué tal? Mire cómo Dios nos da, ¿no? Una forma, como Él quiere, para cumplir su propósito acá en la tierra. Algunos son pastores, otros evangelistas, otros son maestros de la palabra. Qué hermoso, ¿no? Es importante esto. Vamos a ver todo esto que hemos leído en esta fracción de la película del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Vamos a ver. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué hermoso fragmento, ¿no? De este resumen que hemos leído del verso 10 al 16. Muy cortito, pero realmente apoya, ¿no? Como que nos da más entendible esta parte, porque a veces siempre uno quiere ver algo gráfico, ¿no? O estar en la escena misma. Es hermoso esto. Bueno, continuamos con este capítulo 9. Este capítulo 9 tan tremendo que es la conversión de Saulo de Tarso. Verso 17. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a casa le impuso las manos a Saulo, y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Claro, acá cuando uno lee la Biblia, es tan rápido las secuencias, que uno dice, ¿qué pasó? No, yo creo que ha debido pasar algunos días hasta que se llene de valor a Ananías, porque tenía que ir a verlo a este hombre, pensando, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y si por ahí me encuentro y soy arrestado, todo un problema, ¿no? Pero él se animó, llegó y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, y ahí ya. Porque Saulo también tuvo una revelación de que iba a venir un discípulo llamado Ananías, ¿verdad? Entonces le dijo, me he enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso.
Qué hermoso. Y además no solamente va ahí, sino que además de darle la vista nuevamente, trae sobre la vida de Saulo la llenura del Espíritu Santo. Y cuando hay llenura en el Espíritu Santo, la persona está bien capacitada, bien fortalecida, bien dispuesta para obedecer a Dios. También lleno de valentía, de poder. Como dice, Dios no nos ha dado espíritu de miedo, ¿no? De cobardía, sino de poder, de amor. Eso le pasó también después de ser llenos del Espíritu Santo a todos los discípulos, los apóstoles, que salieron a predicar. El apóstol Pedro salió a predicar sin ningún temor, sin ningún miedo a que su vida pueda ser acallada. Realmente algo impresionante lo que es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Vamos al verso 18. Al instante cayó, dice, de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. O sea que cumplió la otra parte, en obediencia a lo que tenía que ser ya dispuesto para la obra, para salir ya a la obra. Saulo recobra la vista, ¿no? Dice, se le cayeron, parecían escamas, dice. Y lo interesante de este versículo que leímos, hermanos, es que inmediatamente se levanta, es bautizado. Seguramente ahí tenía alguna palangana, qué sé yo, y lo metió, ¿no? Pienso yo que fue así. Y es importante, ¿no?, la obediencia al mandato del bautismo. No tiene ninguna, seguramente Saulo experimenta el arrepentimiento a través de este bautismo, porque le dijo, te bautismo para arrepentimiento. Su conversión, su nueva fe, inmediatamente es bautizado. Yo creo que a partir de este momento, hermanos queridos, Saulo fue un seguidor del Maestro y que él mismo iba a enseñar todas las cosas que iba a conocer del Maestro. Él no estaba físicamente con él, no fue uno de los que caminó con él, pero con todo lo que escuchó de los apóstoles, las enseñanzas que recibió, más lo que él, ya Dios le había dado ese talento, ¿no? Muy inteligente, muy sabio. Le dio el don también de la palabra. Así que estaba completo ya, estaba completo, ¿verdad? El verso 19 dice, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, tuvieron que instruirlo en todo esto. Como que resetear toda su mente, formatear su mente para descargar todos los archivos, podríamos decir así, de una manera tecnológica, con nuevos archivos, nuevas visiones, nuevos mandamientos acerca de su vida de él. Veamos la última parte, ¿no?, de estos dos versículos 17 y 18 que leímos, cómo le hace la imposición de manos a Ananías. Vamos a ver. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista
Ahí está. ¿Vio? ¿Cómo puedo tomar esa decisión, Ananías? Yo me admiro, ¿no?, de este hombre, pero en obediencia a Dios. Y cómo Pablo cambió su vida en un momento dado, teniendo ese encuentro con Jesús. Qué hermoso relato y qué hermoso capítulo que es este 9 de Hechos de los Apóstoles. El verso 20 tenemos, dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Pablo no demora mucho su instrucción, ¿no? Estando esos días con los discípulos, aprende, porque Saulo era un hombre letrado. O sea, no le fue tan complicado aprender todo esto. ¿Se da cuenta? No le fue tan aplicado. En cuanto a las escrituras, además, él mismo nos revela en otros escritos que su doctrina la aprendió de Cristo. Mire usted, quien le instruyó personalmente, dice él, ¿no? Es así que como empieza a predicar, afirmando, hermanos, el apóstol Pablo, que antes tanto celo le producía, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y confesando que Jesús es el Hijo de Dios, para demostrar también que Él tiene poder de esta nueva fe, ¿no? Al ver a quien le perseguían convertido. O sea, como decir, el Señor me dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Él dijo, ¿cómo puede ser que lo perseguía ahora va a ser realmente un instrumento para el Señor? Que va a ir a difundir que Jesús es el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Hay veces la gente no puede entender estas verdades. ¿Cómo fue que un hombre realmente malo, con que fuimos en delitos y pecados, puede ser que ahora Dios nos hace hijos suyos, nos hace santos por la sangre de Jesús, nos da libertad? ¿Cómo puede ser? Aunque como charlaba hoy con un hermano, que las personas normalmente ven lo que la persona era, nunca se les borra. Si algún drogadicto llegó a nuestra iglesia o algún delincuente o homosexual, después que Dios lo transforme, eso va a quedar en su mente de la persona. Esto no tendría que ser así, ¿verdad? Porque al final son cosas de nuestro pasado. Y el Señor dice, yo nunca más me acordaré de tus pecados. Pero nosotros sí, somos a veces buceadores, ¿no? Buscando, revolviendo otra vez el pasado de las personas. Y esto no tiene que ser así. Verso 21, continuamos. Y dice, todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Me imagino que sí. ¿Quién puede encontrarse nuevamente con una persona que era la que perseguía, no? Tenían seguramente miedo. El testimonio era de Pablo impresionante ante la iglesia. Un testimonio de terror, de que no lo querían ni ver, ni sentir el nombre de Saulo de Tarso. ¿No es cierto? Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora le oían predicar sobre Jesús. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Qué le pasó a Rodolfo? Si antes criticaba a los hermanos que tocaban la guitarra en las calles, en las plazas, en la iglesia, y ahora el hermano Rodolfo canta para el Señor, toca la guitarra también. ¿Qué le pasó a Marcelo? Que antes era, podríamos decir, perseguidor de la iglesia, ¿no? ¿Qué pasó con Saulo? Ahora le están escuchando predicar sobre Jesús. Por eso, entre los cristianos y los judíos de aquel lugar había cierto desconcierto. No sabían si realmente creer, porque también así hay personas, ¿verdad? Hay cristianos que aceptan a Cristo en su corazón. Un tiempo están bien, de pronto otra vez a lo que antes hacían. Y esto es algo realmente muy doloroso, ¿no? Es de mal testimonio. Es realmente que no es que la palabra falló, sino que
No quiso dejar sus malas acciones. Fue como la mujer de Lot. Le dijeron que no mire hacia atrás. Y ella, bueno, estaba pegada a todo lo material y a sus deleites, a todo lo que era en ese lugar. Y bueno, desobedeció y se convirtió en una estatua de sal. ¿Verdad? Así que había cierto desconcierto. ¿Verdad? Vamos al verso 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundían a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Un giro total, hermano. Entonces, y yo creo que también su mente, que Dios le cambió todo. Reseteó, formateó su cerebro, su disco rígido, podemos decir. Es como cuando yo formateo algún disco o una memoria, le formateo, me deja en blanco y ahí puedo cargar muchos otros materiales ya nuevos, ¿no? Descargar muchos materiales nuevos para que eso me sirva para otra cosa. Y fue así con la vida de Pablo. Sacó todo lo que no era bueno para su vida y puso las cosas de Dios. Pues dice que tenemos una nueva mente, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿No? Esto es importante. Entonces dice que Saulo, en el 22, cobraba con más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Era tal su fortalecimiento, hermanos, de Pablo en su fe, que cada vez dice que cobraba más fuerza en cuanto al estudio de la palabra, porque era un hombre capacitado, no se olvida que estudió a los pies de Gamaliel, o sea que no le costaba mucho entender estas verdades y discernir y poder decir, sí, esta es la verdad, yo no estaba haciendo las cosas correctas. ¿Ve? Verso 23 dice, pero después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Qué tremendo. Antes miedo por la persecución y ahora valentía para atentar contra su vida y hacerlo desaparecer. No. Este está otra vez haciendo como Jesús, hablándonos que Él es el Mesías. No. Esto pasó, ¿no? Es como cuando uno se convirtió al Señor. La familia se vuelve enemigo, ¿no? del cristiano en las ocasiones. En otras los compañeros de trabajo, los amigos. Y pasó con Pablo. Querían hacerlo desaparecer, pero dice el verso 24, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. O sea, se enteró de que estaban conspirando contra su vida. Día y noche, dice, vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Es que la conversión de Pablo causó tanto impacto, hermanos, en Damasco, en aquella región, que aquellos que seguían fieles al judaísmo, dice, procuraban eliminarlo. ¿Por qué? Pues no querían lidiar con este hombre transformado y lleno del Espíritu Santo. Pasó esto, como leímos en el capítulo 8, acerca de cuando lo mataron a Esteban. Cuando realmente, mire usted lo que les pasaba. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y en otra parte dice, oyendo las cosas que Esteban les comentaba acerca de lo que era Dios y la ley y todo esto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire usted la misma actitud que tuvo, en este caso, que se tuvo con Pablo, ¿no? Por eso querían eliminarlo. Y claro, Saulo se entera de estos planes que querían eliminar con su vida y cómo lo vigilaban, ¿no? Para hacerlo desaparecer. Verso 25. Entonces pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. O sea, lo hicieron
escapar, ¿no? Lo llevaron a otro lugar porque la situación estaba muy tensa. Qué tremendo. Siempre hay que el enemigo quiere eliminar nuestras vidas cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos que Jesús es el Señor, el Mesías, ¿no? Hoy en día, ¿por qué está la persecución? Por esto. Cuando predicamos a Jesús, según la gente que no entiende esto, dice que predicamos un evangelio de odio, de discriminación. ¿Te das cuenta? Entonces pasó esto, ¿no? El verso 26 dice, y cuando llegó a Jerusalén, después de haberlo llevado, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Ahora, cuando lo llevaron a Jerusalén, porque esto todo ocurrió en Damasco, ¿verdad? Ahora, fueron a Jerusalén y ellos trataban de juntarse, ¿no?, con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Claro, ¿quién va a creer? Pues, eso pasa en todo lado. Imagínense si un delincuente, un ladrón, esos que asaltan, viene a la iglesia, se convierte al Señor, el Señor lo transforma. Y cuando entra, ¿no?, dice, pero es creyente, ¿no? Pero, ¿y si nos asalta? Y si por ahí en media reunión dice, arriba todas las manos, deme todo, pongan en este bolso y se va tranquilo. ¿Qué va a pasar? ¿No? Y también ese es un riesgo que tenían que correr, ¿no? Qué tremendo. ¿Dónde estamos? Verso 26. Ahora, la desconfianza, como les decía, era normal, ¿no? En este caso, pues algunos decían, ¿no? Pero Saulo es este que se levantaba para perseguir a los cristianos y con mucha dureza y seguramente muchos sufrieron encarcelamiento por su causa. Ya empezaban aquellos que señalaban, porque no creían que Dios había cambiado, que Ananías le había impuesto las manos y había realmente sido lleno del Espíritu Santo. Claro, ellos no habían visto, por supuesto, era de esperar esta reacción. Entonces dice Bernabé, luego tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les escribió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Ahora acá podemos ver cómo Bernabé, un discípulo de ellos, seguramente se ofrece, ¿no?, él para tomarlo a su cargo, ofreciéndole la confianza que seguramente nadie quería darlo. Decirle, bueno, mira, va a estar a mi cargo. Saulo va a estar a mi cargo, yo me responsabilizo de lo que vaya a pasar. ¿Quién puede tomar esa decisión? ¿Quién? ¿No? Fue así como Bernabé fue presentado ante los discípulos. No nos dice cuántos de ellos estaban, ¿no?, en Jerusalén. Y Pablo presenta su testimonio de conversión. Les dice cómo fue y aclara cómo vio al Señor, que le habló, y de su nombre le dijo, y cómo terminó predicando en su nombre en Damasco, en aquel lugar donde le pasó ese encuentro con Jesús, ¿no? Verso 28. Y después nos dice, así que se quedó con ellos, dice. Bueno, por lo menos ya con la responsabilidad de Bernabé, que dijo, bueno, él va a estar conmigo, no se preocupen. Era como ¿cómo le puedo decir? Como su padre espiritual, ¿no? Podríamos decir. Así que quedó con ellos, dice, y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Esto es el primer amor, ¿no? Cuando uno ha tenido el primer amor, haber aceptado a Cristo, hablaba a todos, no podían callarlo. A cualquiera de nosotros no nos podía callar, hablábamos del Señor, predicábamos, queríamos que todos sepan. Esto le pasó a Pablo. Esto le pasa a Pablo. Y habló, dice,
realmente se puso manos a la obra y se involucró en este ministerio de la Gran Comisión, de difundir el Evangelio. Verso 29. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, porque él también sabía griego, ¿verdad? Pero ellos se proponían eliminarlo. No, ya está, les caía gordo ya Saulo. No, este Saulo está loco, no va a hacer cosas raras, no. Igual que Jesús. Así que vamos a cortar, vamos a eliminarlo. Se proponían eliminarlo. Dice que confrontaba con judíos de habla griega, con quien por su procedencia y el lenguaje tenía una mayor fluidez para compartir el Evangelio. Qué bueno, ¿no? Cuando uno sabe algún idioma, por eso es bueno estudiar, ¿no? Algún idioma, el inglés más que todo, porque es un idioma también muy universal. Poder compartir con otros, ¿no? De habla inglesa, poder compartir, hablar de la palabra, qué hermoso. No hay que dejarse de estar, hay que siempre aprender otro idioma. Y Pablo sabía, ¿no? No solamente el idioma griego, sino seguramente sabría el arameo, estos idiomas, ¿no? Donde en aquella época estaba en latín, seguramente también sabría algo de latín, ¿no? El verso 30 dice: cuando se enteraron de ellos los hermanos, se lo llevaron a Cesarea. Claro, porque querían eliminarlo, ¿verdad? Y de allí lo mandaron a Tarso, a su ciudad natal. Nuevamente es sacado de Jerusalén. Primero lo sacaron de Damasco, lo llevaron a Jerusalén. De Jerusalén querían eliminarlo, lo sacaron, lo llevaron a su ciudad. Fue llevado a Cesarea y luego a Tarso, su ciudad de origen. Podemos ver que todos eran amados y cuidados por la iglesia, quienes proveía salida y cuidado a donde iban. Claro, la iglesia era la que protegía a todas las personas que salían afuera, o sea, los misioneros. Eran sustentadoras, proveedoras. Qué bueno que es esto, ¿no? Que un misionero de una iglesia salga a la obra y la iglesia apoye a la familia, apoye en cuanto a los alimentos. No que alguien nos diga: no, hermano, usted tiene que vivir por fe. No. La iglesia tiene que apoyar. Mientras pueda, tiene que apoyar a estos hombres y mujeres que salen a las misiones para difundir el Evangelio del Señor. Y esto, ¿no? Pasaba en esta iglesia de Jerusalén, que realmente todas las personas eran amadas y cuidadas en esta iglesia. Qué bueno que es esto cuando la iglesia cuida, ¿no? Es hermoso. Verso 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor. E iba creciendo el número, fortalecida por el Espíritu Santo. Claro, en un principio había mucha persecución, pero de tanto en tanto hubo tiempos donde subían ciertos gobernantes, donde eran más flexibles, otros que eran más estrictos, como en todo lugar, ¿no? Hoy en día en los países hay gobernadores en diferentes países que no permiten el cristianismo, como en el caso de la China, de Corea del Norte y otras naciones. Pero hay otros que sí dan lugar a la libertad de expresión religiosa, todo esto. Entonces aquel tiempo pasó también esto, ¿no? en la vida de Saulo, ¿no? Y la iglesia crecía, dice. Crecía en gran número, fortalecida por el Espíritu Santo. Claro, una iglesia donde el mover es mediante el Espíritu Santo es algo que ya uno tiene que descontar el crecimiento. Ya eso es algo natural, ¿no? Porque el Espíritu Santo le da orgullo de pecado, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces todas las personas pueden llegar y la iglesia empieza a crecer, ¿verdad? Dice, la iglesia se fortalecía por el Espíritu Santo, ¿no? Yo también digo, ¿verdad, hermano? Mi opinión es que cuando hay temor de Dios, la iglesia crece en número y se fortalece en el Espíritu. Y esto sería una gran recomendación para las iglesias de hoy. Hoy estuve hablando un poco con la sierva de Dios
y le decía que quiero hacerle una entrevista acerca de su parecer como sierva de Dios. ¿Cómo está la iglesia de hoy en estos tiempos? ¿Cómo está? ¿Está fría? ¿Está tibia? ¿Está caliente? ¿Cómo está? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo ella puede deducir, primero, de su iglesia, donde ella ministra, y después fuera de la iglesia, en otras iglesias? Así que estoy esperando que me dé el día para poder hacer esta entrevista y poder compartir con ustedes en el programa Un Encuentro con Jesús, en las entrevistas semanales. Así que también esté atento. Ya voy a estar enviando el aviso para cuando usted puede escuchar, en especial los hermanos de la Iglesia Puerto de Paz, ¿no? Que son nuestros seguidores en cuanto a todo lo que las actividades que hacemos. Bueno, ¿qué más? Tenemos el verso 32, dice, Pedro, ahí entra en escena Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. O sea, el Evangelio va expandiéndose a los lugares contiguos a Israel, ¿no? Ya que después vamos a ver los viajes que hizo Pablo, se extendió tremendamente, ¿no? Por lo que los apóstoles, como Pedro, ¿no? En este caso, iban a visitar a los nuevos convertidos, a quienes la Escritura llama santos. Santos referentes a la clara y a la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Verso 33. Dice, allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Ahí está otra situación. Encontró, dice, un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en la cama. 8 años en la cama. Mire usted esta situación. El verso 34 dice, Eneas le dijo a Pedro, Jesucristo te sana. Le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana. Este era un paralítico. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Este milagro parecido al paralítico en la puerta del templo, ¿no? Donde Pedro y Juan le dijeron, levántate, toma tu lecho y levántate. Y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata. ¿Usted se acuerda, no? Ese pasaje. Entonces también en este momento a Eneas, el apóstol Pedro le dice, Jesús te sana. ¿No? Jesús te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Y ahora vemos la narración de uno de los milagros que acompañaban a los apóstoles por medio de la predicación. Estaba latente, estaba en este tiempo, ¿no? Y Pedro se encuentra con un hombre postrado por su parálisis, dice, a quien declara la sanidad en el nombre de Jesucristo. Y milagrosamente se levanta de inmediato. Este era el poder de Dios. El poder de Dios que a sola palabra, sin tener que estar ahí haciendo ningún tipo de lío, ¿no? De hablar fuerte, de gritar, de hacer un espectáculo. No. Solamente al decir la palabra, ¿no? Al decir la palabra del Señor, milagrosamente se levanta de inmediato, ¿no? Verso 35 dice, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Mire usted, todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Claro, porque fue tan impresionante, ¿no? Este milagro que vieron de este paralítico, ¿no? Y muchos de los que estaban ahí, dice el pueblo, se convirtieron al Señor. Yo creo que también, hermanos, los milagros ayudan a la predicación y al avance del Evangelio hoy en día. A pesar que hoy en las iglesias no se está viendo muchos milagros, quizás milagros los normales, como decir, por ejemplo, bueno, el Señor escuchó mi oración, estaba pidiendo esto, pero que haya milagros, por ejemplo, que alguien entre en la iglesia en silla de ruedas y que en el nombre del Señor, o que entre un ciego y que en el nombre del Señor pueda ver, no porque no tenga poder Dios, no porque Dios no tenga poder, sino porque
nos falta temor de Dios, nos falta que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Por eso creo que en muchas iglesias no estamos viendo este tipo de milagros, ¿no?, de parte de Dios. Pero como les digo, no es que Dios ya está fallando, no. Nosotros somos los que no estamos haciendo las cosas como que preparar el camino, preparar esto para que el milagro se muestre, ¿verdad? Vamos continuando. El verso 36 dice: entonces todos los que vivían en Lida y Sarón, bueno, el verso 36, había en Jope, otro pasaje tan importante, tan bonito que es este, ¿no?, una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, ¿no? Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Ahí está. O sea, después que salió Pedro hacia Lida, hacia la localidad, se encontró con una mujer, ¿no?, a quien se le nombra como discípula, mostrándonos también cómo la participación activa de la mujer como discípula de Cristo. Hay muchas mujeres, realmente a Jesús le acompañaron multitud de las mujeres que no se mencionan, algunas sí por el nombre, María, Elizabeth, y algunas otras no, Susana creo, pero Jesús se rodeaba de muchas mujeres. El ministerio de la ayuda hacia el Señor era hermosa en cuanto a mujeres. Ninguna quería tomar liderazgo ni preeminencia en esto, no, sino que todas eran ayuda del Señor, ayuda de los apóstoles en este caso, ¿verdad? Y se encontraron con esta mujer discípula, y dice en el verso 37, y sucedió que en estos días cayó enferma, dice Tabita, que traducido es Dorca, y murió, dice, murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Tabita, una mujer fiel a Dios, una discípula, dice, cae enferma y muere, ¿no? Muere, físicamente muere. Entonces, por lo que la tradición de aquellas épocas para la cuestión de los funerales era lavando su cuerpo, ¿no?, y dejándolo listo para su entierro, perfumes, como normalmente uno hace, ¿no?, en esta época también, ¿no?, que cuando una persona fallece, un ser querido, un familiar, lo tiene que bañar, cambiarle de ropa, todo esto. Entonces, esto es lo que pasaba también en aquel momento. El verso 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, por ahí cerca, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Venga a Jope enseguida. El verso 38, a ver. Sí. Bien. Claro, en algunas versiones, en algunas traducciones es diferente las palabras que se utilizan, ¿no? Pero en realidad es esto, ¿no? Yo creo que en esta versión popular, en esta versión Nueva Traducción Viviente, es adaptada a nuestros tiempos. Por eso dice, por favor, dice, ¿no?, venga usted a Jope enseguida. Y allí en esta otra versión de la Reina Valera, del año 1960, dice, no te detengas en venir hasta nosotros. Entonces, pero la situación es esa, que envió para que Pedro viniera. Este no era el plan de Dios para Dorcas, para Tabita. Allí aparecen otros individuos que también son nombrados como discípulos, quienes rogaron a Pedro que fuera a Jope donde vivía Dorcas. ¿Te das cuenta? Verso 39. Sin demora, dice, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de Tabita de arriba. Estaba en la planta alta, ¿no? Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorca había hecho cuando aún estaba con ellas. Todo, obviamente, es así, ¿no? Cuando hay una muerte, deceso de alguna persona, toda la familia está ahí, ¿no?, llorando la partida de ser querido, bueno, y esto es lo que
lo que quizás la gente allí, a Pedro, cualquier persona que está asiste a un entierro, un velatorio, se contagia de la tristeza, ¿no? Del llanto de las personas. ¿Dónde estamos? Toda la vida se presentaron llorando y mostrando las túnicas, mire usted, y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Era una mujer realmente muy habilidosa, sabía seguramente hacer este tipo de túnicas, vestidos. Y claro, hay cosas que, ¿no?, uno recuerda de lo que hace una persona, todo esto, ¿no? Y Pedro en este momento sale con ellos y con esas dos personas que lo fueron a buscar. Y lo primero que encuentra es que Dorcas se entera de que esta mujer Tabita, brindaba un maravilloso servicio a las viudas de aquella ciudad. O sea, algo hermoso, porque dice la palabra de Dios que no nos olvidemos de los huérfanos y de las viudas. Entonces, esta mujer ayudaba a estas personas. ¡Qué hermoso! Con quienes compartía, ¿no? Y hasta seguramente enseñaba su arte de coser, ¿no? De hacer túnicas. ¡Qué bueno cuando las hermanas que Dios les da un talento de tejido, de pintura, de todo esto, puedan también enseñar a otras? Y no guardárselas para ellos, ¿no? Porque eso es ya egoísmo. Entonces, qué bueno que es eso. Para que la recuerden. A esta mujer la recordaron por eso. Y lloraron mucho. Ya no iba a estar la maestra que les iba a enseñar. ¿No es cierto? ¿Dónde está? Bueno, por eso dice, ¿no?, la tristeza de estas viudas, porque recordaban esto. Tristeza por su pérdida. ¿Cierto? Verso 40, ya terminamos este capítulo 9 tan hermoso, ¿no? Pedro dice, hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Que abandonaran todos el cuarto y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. No sé cuál ha sido la intención de su voz fuerte, suave, pero ha de ser con autoridad que le dio el Señor. Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Abriendo, dice, los ojos, se incorporó. Ahora, yo creo que en la oración no hay ningún arte, hermanos, para orar. Porque hay algunos que cuando oran, usan palabras rebuscadas del diccionario, adornadas. No. Tienen que ser las palabras las más sencillas y posibles que salgan del corazón, de la seguridad que uno tiene realmente en el Señor. ¿Verdad? No había ninguna mística rara, ¿no? Diferente a un hombre lleno del Espíritu Santo como era Pedro en ese momento. Y se pone a orar. Entonces, llenos de la confianza en Dios, le pide que levante conforme a la voluntad divina y ésta resucita. Así como cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por esta multitud. Mire usted, hermano, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y al instante empezó a salir. Qué tremenda impresión, ¿no? Verso 41. Aprovechamos este intervalo en dar un saludo a nuestro querido hermano Carlos Guarias, ¿no?, que realmente nos sigue, nuestro seguidor en todos los programas de Un Encuentro con Jesús. Y en este caso, ahora que estamos transmitiendo en vivo, hermano Carlos, un gran saludo. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga su vida. Seguimos. Verso 41. Él, tomando de la mano, la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes le presentó viva.
Qué tremendo, hermano. Ha de ser un impacto tremendo. El llanto se convirtió en gozo. Mire cómo usted se cumple la palabra. Del llanto al gozo. La presenta viva. Acá está. Qué hermoso, ¿no? Impresionante, hermano. Ahora, Pedro no hace ningún alarde, ¿no?, de su obrar. Presenta ante las demás creyentes a la mujer resucitada. Y esto es algo maravilloso. Porque cuando caminó el paralítico, en el discurso que Pedro tuvo ahí en el pórtico de Salomón, dijo: ¿por qué me miran a mí? Como que si yo hubiera hecho andar a este hombre. No. Y ahí aprovecha para decirles que ellos, primeramente, a Jesucristo, el Mesías, lo crucificaron. Y empezó a darles con todo, ¿no? Hasta que dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pues arrepiéntanse. Qué hermoso, qué hermoso. Así que sin hacer ningún alarde de este milagro, les presenta a esta mujer. El verso 41, perdón. El 42. La noticia se difundió por todo Jope, de Lida hasta toda esa localidad de Jope. Y muchos creyeron en el Señor, dice. Y claro, realmente era algo que no era tan normal esto, ¿no? Desde la resurrección de Lázaro no habían visto muchas cosas así como estas. Entonces la gente dice que muchos creyeron en el Señor. Y verso 43, el último verso, dice: Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Yo creo, hermanos queridos, que las obras del Señor por medio de los apóstoles, según vemos la historia de la iglesia en sus comienzos de esta iglesia primitiva, ¿no?, fueron tan grandiosas que las noticias de su obrar se difundían, dice, el obrar de los apóstoles por todos los lados, se corría la noticia, ¿no? Y muchos llegaban a creer en el Señor, muchos. Imagínense, en un primer discurso, Pedro se convirtieron 3.000 personas, y en otro discurso que tuvo se convirtieron 5.000 personas. O sea, el poder de Dios tremendo. Fue así, hermanos, como Pedro termina en aquel lugar enseñando y predicando el Evangelio. Realmente un capítulo muy hermoso. El capítulo 9, un capítulo para volverlo a leer, para volver a leerlo y poder seguir meditando con la ayuda del Espíritu Santo, porque podemos encontrar muchas más cosas, ¿no? Muchas más cosas que el Señor nos va a mostrar a través de su Santo Espíritu, y esto va a ser para fortaleza nuestra, para estar seguros que en aquel que creímos, en aquel que creemos, realmente tiene todo el poder, acá en la tierra como en el cielo. Así que les agradezco por estar juntos, por permitirme entrar a sus hogares a través de las imágenes, ¿no?, de este canal de YouTube, en estos estudios bíblicos Vida Nueva Online. Gracias a Dios que pudimos terminar este capítulo nuevo. Vamos a continuar leyendo todos los libros. No sé cuánto tiempo nos llevará. Quizás vamos a terminar para fin de año, Dios así lo quiera. Pero vamos a leer mucho, vamos a estudiar versículo por versículo. Vamos a sacar algunos detalles más que quizás uno no lo ha escuchado nunca. Así que acompáñenos cada domingo. Algún domingo lo haremos en vivo, como en este caso. Otros días lo haremos grabado para subirlo después. Así que Dios los bendiga, que tengan un comienzo de semana con el Señor. Ya hoy fuimos a la iglesia, escuchamos palabras de Dios, compartimos con los hermanos un poco de alimento, ¿no? Bendecimos a todos los hermanos que han preparado todo esto. Que Dios los bendiga.
La iglesia siempre, como dice, ¿no? Siempre está al cuidado, a la protección, a la provisión, la iglesia, de todos aquellos que llegan a la familia del Señor. Bueno, hasta aquí ha sido todo, hermanos queridos. Saludo a todos con la dulce paz del Señor. Que tengan un buen descanso y en algún lugar que comiencen bien el día, ¿no? Porque según el horario, en cada país varía el horario, ¿no? Algunos momentos están en la madrugada, otros están amaneciendo, ya estamos nosotros en el atardecer. Y bueno, los espero el próximo domingo. No se olviden, vamos a estudiar el capítulo 10. ¿Qué nos traerá el capítulo 10, no? ¿De qué se tratará? Bueno, esperemos. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Saludos a la Iglesia Puerto de Paz. Saludos a cada uno de mis hermanos queridos, de la familia, mis hijos, mi esposa, a todos ellos. Que Dios los bendiga y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.